Había días en los que Camila sentía que su vida era una mentira perfectamente construida. Desde afuera, todo parecía impecable. Un esposo exitoso, 2 hijos hermosos, una casa en una de las mejores zonas de Guadalajara. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Todo comenzó hace 3 años, cuando Diego, su esposo, empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Al principio Camila creyó en sus excusas. Proyectos importantes, juntas que se alargaban, clientes difíciles. Después de 14 años de matrimonio, había aprendido a confiar en él. O al menos eso creía. La primera señal real fue un perfume. Un aroma dulce y floral que no era el suyo, impregnado en la camisa de Diego una noche de jueves. Cuando le preguntó al respecto, él sonrió con esa calma que siempre la había tranquilizado. Es de una compañera de trabajo. Probablemente nos abrazamos en la despedida de la reunión. Ya sabes cómo es la gente efusiva. Camila quiso creerle. Necesitaba creerle. Pero algo en su interior comenzó a quebrarse. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Camila se descubrió revisando el teléfono de Diego cuando él dormía, buscando evidencias que confirmaran o negaran sus sospechas. Encontró mensajes borrados, llamadas a números desconocidos en horarios extraños, y una vez, una foto que él había eliminado pero que aún estaba en la carpeta de eliminados recientemente. Diego con una mujer joven y rubia, ambos sonriendo frente a un restaurante en Polanco. El corazón de Camila se detuvo. Guardó silencio. Durante meses, Camila vivió en un estado de negación consciente. Se levantaba cada mañana, preparaba el desayuno para sus hijos Mateo y Sofía. Los llevaba a la escuela, mantenía la casa impecable. Y por las noches, cuando Diego finalmente llegaba, fingía que todo estaba bien. Hacían el amor ocasionalmente, conversaciones superficiales sobre los niños y las cuentas, pero nunca tocaban lo que realmente importaba. La verdad explotó una tarde de octubre. Camila había salido temprano de su clase de yoga y decidió sorprender a Diego en su oficina. Llevaba su almuerzo favorito: tacos de carnitas de un puesto que ambos adoraban cerca de su casa. Estacionó su camioneta en el estacionamiento del edificio corporativo donde Diego trabajaba como director financiero y subió al piso 12 con una sonrisa que no había sentido en meses. La recepcionista la saludó con cordialidad. Camila conocía el camino a la oficina de Diego. Había estado allí decenas de veces. Pero cuando llegó a la puerta de cristal con su nombre grabado, lo que vio la dejó paralizada. Diego estaba sentado en su escritorio. Y sobre él, con la falda subida y las manos en su cabello, estaba la misma mujer rubia de la fotografía. Se besaban con una intensidad que Camila no había visto en su esposo en años. El recipiente con los tacos cayó al suelo. El ruido rompió el momento. Diego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Camila a través del cristal. El color desapareció de su rostro. Camila no gritó, no lloró, no hizo ninguna escena. Simplemente dio media vuelta y caminó hacia el elevador con pasos mecánicos, mientras escuchaba a Diego llamarla desesperadamente desde atrás. Entró al elevador justo antes de que él pudiera alcanzarla, y cuando las puertas se cerraron, finalmente las lágrimas comenzaron a caer. Condujo sin rumbo por más de 1 hora. No quería ir a casa. No quería ver a nadie. No quería enfrentar la realidad de lo que acababa de presenciar. Terminó en el bosque de Colomos, sentada en una banca frente al lago, viendo a las familias caminar, a los niños jugar, a las parejas tomadas de la mano, y se preguntó en qué momento su vida se había convertido en esto. Diego la llamó 27 veces esa tarde. Le envió más de 50 mensajes. Camila no respondió ninguno. Cuando finalmente regresó a casa, ya era de noche. Los niños estaban con su madre, como siempre los jueves. La casa estaba vacía excepto por Diego,
quien la esperaba sentado en la sala, con los ojos rojos y una botella de whisky a medio terminar. «Camila, por favor, déjame explicarte», suplicó apenas la vio entrar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella con una voz que no reconoció como propia. Sonaba hueca, distante. Diego bajó la mirada. 1 año y medio. 1 año y medio. 547 días de mentiras. De besos falsos. De te amo, vacíos. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿La amas? No, respondió él rápidamente. No significa nada. Fue un error. Un error estúpido que no debió pasar nunca. ¿Un error de 1 año y medio? La voz de Camila subió de volumen. Un error que repetiste día tras día mientras me mirabas a los ojos y me decías que me amabas. ¿Mientras hacíamos el amor? ¿Mientras desayunábamos con nuestros hijos? Diego se levantó, intentando acercarse a ella, pero Camila retrocedió. «No me toques», advirtió. «No te atrevas a tocarme. Camila, por favor, podemos arreglar esto. Iré a terapia, haré lo que sea necesario. No quiero perderte. No quiero perder a nuestra familia». «Ya la perdiste», dijo ella, y en ese momento supo que era verdad. La perdiste hace 1 año y medio cuando decidiste que no era suficiente para ti. Esa noche, Camila durmió en la habitación de huéspedes. O intentó dormir, al menos. Pasó horas mirando el techo, reproduciendo en su mente cada momento de los últimos años, buscando señales que había ignorado, mentiras que había elegido creer. Se preguntó si había sido ingenua, o simplemente no había querido ver la verdad porque era demasiado dolorosa. Los siguientes días fueron un infierno. Camila se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo con las rutinas automáticamente. Llevaba a los niños a la escuela con una sonrisa forzada, preparaba las comidas, limpiaba, hacía todo lo que se esperaba de ella. Pero por dentro estaba muerta. Diego intentaba hablar con ella constantemente. Le enviaba flores. Le escribía cartas. Le prometía que había terminado con la otra mujer, que nunca volvería a pasar. Pero Camila no podía mirarlo sin ver la imagen de él con esa mujer, sin sentir la punzada de la traición atravesándole el pecho. 1 semana después, la madre de Camila, Lucía, apareció en su puerta. Era una mujer elegante de 62 años, con el cabello gris perfectamente peinado, y una mirada que no se perdía nada. «Sé que algo está mal», dijo sin rodeos. «No me digas que no. Te conozco desde que naciste». Camila se derrumbó. Por primera vez desde que descubrió la infidelidad, lloró abiertamente. Le contó todo a su madre. El perfume, los mensajes, la fotografía, lo que había visto en la oficina. Lloró por la vida que había perdido, por la confianza que nunca recuperaría, por el futuro que había imaginado y que ya no existía. Lucía la abrazó como cuando era niña, acariciando su cabello y dejándola llorar sin interrumpir. Cuando finalmente las lágrimas se agotaron, su madre habló con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender el dolor humano. «Ahora tienes que decidir qué quieres hacer, mi amor. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Puedes intentar perdonarlo y reconstruir tu matrimonio, o puedes elegir comenzar de nuevo. Ambos caminos son difíciles. Ambos requieren valentía. No sé si puedo perdonarlo», admitió Camila. «No sé si puedo volver a confiar en él. No sé si puedo mirarlo y no ver lo que hizo». «Entonces ya tienes tu respuesta». Camila tardó 2 semanas más en tomar la decisión final. 2 semanas en las que fue a terapia, habló con amigas cercanas y, principalmente, se escuchó a sí misma. Y lo que escuchó fue claro. No podía quedarse. No porque no amara a Diego, una parte de ella siempre lo amaría, sino porque se amaba más a sí misma. Le pidió el divorcio un martes por la mañana, después de llevar a los niños a la escuela. Diego lloró. Le rogó. Le prometió cambiar. Pero Camila se mantuvo firme. «Esto no es solo por lo que hiciste», le explicó con una calma que no sabía que poseía. «Es por lo que no hiciste. No me elegiste.
No nos elegiste. Elegiste tus deseos sobre nuestra familia. Y esa es una elección que no puedo perdonar. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Hubo abogados, peleas por la custodia, divisiones de bienes. Pero lo más difícil fue explicarles a Mateo y Sofía por qué papá y mamá ya no vivirían juntos. Camila y Diego acordaron no hablar mal el uno del otro frente a los niños. Mantener las cosas lo más civilizadas posible por su bien. Camila vendió la casa en Guadalajara. Había demasiados recuerdos allí, demasiados fantasmas. Compró un departamento más pequeño pero acogedor en Zapopan, con 2 habitaciones para los niños y un pequeño estudio donde montó su primera oficina. Porque además del divorcio, Camila tomó otra decisión importante. Iba a retomar su carrera. Antes de casarse con Diego, Camila había sido diseñadora gráfica. Tenía talento. Había trabajado en agencias importantes en Monterrey antes de mudarse a Guadalajara por el trabajo de Diego. Pero cuando nacieron los niños, había dejado todo para ser madre de tiempo completo. Ahora, 14 años después, iba a intentar volver. No fue fácil. La industria había cambiado mucho. La tecnología era diferente. Había nuevos programas que aprender. Pero Camila se dedicó con una intensidad que sorprendió a todos los que la conocían. Tomó cursos en línea, actualizó su portafolio, comenzó a tomar trabajos freelance pequeños. Lentamente, fue reconstruyendo no solo su carrera, sino su identidad. El primer año después del divorcio fue el más difícil. Hubo noches en las que Camila se sentía completamente sola, mirando su departamento vacío mientras los niños estaban con Diego. Hubo momentos de duda, preguntándose si había tomado la decisión correcta, si debería haberlo intentado más. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba aquella tarde en la oficina de Diego y sabía que había hecho lo correcto. También descubrió cosas sobre sí misma que no sabía. Descubrió que era más fuerte de lo que pensaba, que podía estar sola sin sentirse vacía, que su valor no dependía de tener un esposo o una familia perfecta, que merecía un amor que no la hiciera sentir invisible. 2 años después del divorcio, la vida de Camila era completamente diferente. Su negocio de diseño gráfico había crecido lo suficiente como para contratar a 2 asistentes. Mateo y Sofía se habían adaptado a la nueva normalidad, dividiendo su tiempo entre el departamento de mamá y la casa nueva de papá. Y aunque no era fácil, todos estaban encontrando su camino. Diego eventualmente se casó con la mujer rubia, Elena. Camila no sintió celos cuando se enteró, solo una leve tristeza por todo lo que se había perdido. A veces se veía con Diego en los eventos escolares de los niños. Conversaban de manera cordial, incluso amigable. El tiempo había suavizado las heridas, aunque las cicatrices permanecían. Una tarde de sábado, mientras Camila trabajaba en su oficina, sonó el timbre de su departamento. Al abrir la puerta encontró a su madre con una bolsa de pan dulce y una sonrisa cómplice. «Pensé que podrías usar algo de compañía», dijo Lucía. Prepararon café y se sentaron en el balcón, mirando el atardecer sobre la ciudad. Habían pasado 3 años desde aquella tarde terrible en la que Camila había descubierto la infidelidad de Diego. 3 años que se sentían como una vida entera. «¿Eres feliz?», preguntó su madre de repente. Camila pensó en la pregunta. Pensó en su negocio que estaba creciendo, en sus hijos que estaban bien a pesar de todo, en las amigas que había recuperado, en las mañanas en las que se despertaba sin ese peso en el pecho que había cargado durante años. «Sí», respondió con sorpresa. «Creo que sí lo soy. Me alegra escucharlo, mi amor. Te lo mereces». Y era verdad. Camila había pasado por el fuego y había salido del otro lado no solo intacta, sino transformada. Había aprendido que el amor propio era más importante que cualquier relación, que la traición, aunque dolorosa, podía ser el catalizador para un cambio necesario, que merecía ser elegida, valorada, amada completamente. ¿Volvería a confiar en alguien? No lo sabía.
¿Volvería a enamorarse? Tal vez algún día. Pero por ahora, estaba bien estando sola. Estaba bien descubriéndose a sí misma. Estaba bien construyendo una vida que era completamente suya. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranjas y rosas, Camila sonrió. No era la vida que había planeado, pero era su vida. Y eso era suficiente. Meses después de aquella conversación con su madre en el balcón, Camila se encontró en una encrucijada inesperada. Su negocio de diseño gráfico había crecido más de lo que jamás imaginó, y con ese crecimiento llegaron nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Una mañana de febrero, mientras revisaba sus correos electrónicos, encontró un mensaje que le llamó la atención. Era de una empresa internacional con sede en Ciudad de México, una de las agencias de publicidad más prestigiosas de América Latina. Habían visto su trabajo en línea y querían ofrecerle un proyecto importante: rediseñar la identidad visual de una cadena de hoteles boutique que se expandiría por todo México. El contrato era por 6 meses y requería que viajara a la capital al menos 2 veces al mes. El pago era generoso, más de lo que había ganado en todo el año anterior. Pero aceptar significaba estar lejos de Mateo y Sofía con más frecuencia, reorganizar toda su vida una vez más. Camila llamó a su madre esa misma tarde. «Es una oportunidad increíble, mamá. Pero los niños estarán bien», la interrumpió Lucía. «Tienen a Diego, me tienen a mí, y además, les estás enseñando algo importante: que perseguir tus sueños no es egoísta, es necesario». «¿Y si estoy siendo mala madre?» «Una mala madre no se haría esa pregunta», respondió Lucía con firmeza. «Camila, has pasado años sacrificándote por otros. Por Diego, por los niños, por mantener una imagen de familia perfecta que era una mentira. Esta es tu oportunidad de vivir para ti. Tómala». Después de hablarlo con Mateo y Sofía, quienes, aunque tristes por sus ausencias, entendieron que era importante para ella, Camila aceptó el proyecto. Su primer viaje a Ciudad de México fue en marzo. La agencia le había reservado una habitación en un hotel en la Roma Norte, un barrio lleno de cafeterías, galerías de arte y restaurantes. El primer día de trabajo, Camila llegó a las oficinas de la agencia con una mezcla de nerviosismo y emoción. La recibió el director creativo, un hombre llamado Sebastián Molina, de unos 45 años, con cabello entrecano y ojos grises penetrantes. Tenía una presencia que llenaba la habitación, pero no de manera intimidante, sino carismática. «Camila Reyes», dijo estrechando su mano. «He visto tu portafolio. Tienes un estilo único, orgánico pero sofisticado. Exactamente lo que necesitamos para este proyecto». Durante las siguientes semanas, Camila trabajó más duro de lo que había trabajado en años. El proyecto era complejo. Requería crear no solo un logo, sino toda una identidad visual. Paletas de colores, tipografías, patrones, aplicaciones en diferentes formatos. Sebastián era exigente pero justo, siempre dispuesto a dar retroalimentación constructiva. Trabajaban largas horas, a menudo quedándose en la oficina hasta la medianoche. En esas noches tardías, entre bocetos y tazas de café infinitas, Camila y Sebastián comenzaron a conocerse más allá del trabajo. Él le contó sobre su divorcio hacía 5 años, sobre su hija de 16 años que vivía con su ex esposa en Puebla, sobre cómo había dedicado su vida al trabajo como una forma de llenar el vacío. «¿Y tú?», preguntó una noche mientras revisaban las últimas versiones del logo. «¿Qué te trajo aquí? Puedo ver en tu trabajo que hay historia, dolor procesado y convertido en algo hermoso». Camila dudó. No había hablado de Diego con nadie fuera de su círculo cercano en mucho tiempo. Pero algo en la manera en que Sebastián la miraba, con genuina curiosidad y sin juicio, la hizo abrirse. Le contó todo. La infidelidad, la traición, el divorcio, la reconstrucción de su vida pieza por pieza. Sebastián escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, asintió con comprensión. «El dolor nos rompe», dijo.
Pero también nos da la oportunidad de reconstruirnos mejor. Más fuertes. Más auténticos. Algo cambió entre ellos esa noche. Una conexión que iba más allá de lo profesional comenzó a tejerse. Camila intentó ignorarla. No estaba lista para nada romántico. Había trabajado demasiado duro en reconstruirse a sí misma como para arriesgarse a que alguien la lastimara de nuevo. Pero Sebastián era paciente. No presionaba. No pedía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Simplemente estaba presente. La invitaban a almorzar. Le preguntaba sobre sus hijos. Compartía sus propias inseguridades y miedos. Lentamente, casi sin que Camila se diera cuenta, los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaron a agrietarse. El momento decisivo llegó durante su cuarto viaje a Ciudad de México, 3 meses después de haber comenzado el proyecto. Era un viernes por la noche y acababan de presentar el diseño final al cliente. La presentación había sido un éxito rotundo. El cliente estaba encantado y la energía en la sala era eléctrica. Para celebrar, Sebastián invitó a todo el equipo a cenar a un restaurante en Polanco. La comida fue animada, llena de risas y brindis. Pero cuando todos comenzaron a irse, Sebastián le preguntó a Camila si quería caminar un rato antes de regresar al hotel. Era una noche perfecta de junio. El aire era tibio. La ciudad brillaba con miles de luces. Caminaron por las calles de Polanco sin un destino en particular, hablando sobre todo y nada. En algún momento sus manos se rozaron. Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella, y Camila no se apartó. Se detuvieron frente a una fuente en un pequeño parque. El agua burbujeaba suavemente, creando una melodía tranquila en medio del ruido de la ciudad. Sebastián se giró para mirarla. «Camila, sé que tienes miedo», dijo suavemente. «Y entiendo por qué. Pero quiero que sepas que no todos los hombres son como tu ex esposo. Hay quienes sabemos el valor de tener a alguien especial en nuestras vidas. Quienes no nos arriesgaríamos a perder algo real por algo temporal». Camila sintió lágrimas amenazando con salir. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en años. Esperanza. «Tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de volver a confiar. Tengo miedo de que me lastimen de nuevo. Tengo miedo de perderme a mí misma otra vez». «No tienes que tener todas las respuestas ahora», respondió Sebastián. «No te estoy pidiendo promesas eternas. Solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, vale la pena intentarlo». Y entonces, con la gentileza de alguien que entiende el dolor y la fragilidad, Sebastián se inclinó y besó a Camila. Fue un beso suave, tentativo, lleno de promesas no dichas y posibilidades futuras. Camila respondió, permitiéndose por primera vez en años sentir algo más que dolor y desconfianza. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Esto es aterrador», dijo Camila. «Lo sé», respondió Sebastián. «Pero las mejores cosas usualmente lo son». La relación entre Camila y Sebastián comenzó lentamente, como dos personas que habían sido lastimadas aprendiendo a bailar de nuevo. No fue fácil. Camila tenía momentos de pánico, días en los que sus inseguridades la abrumaban. Sebastián era comprensivo. Le daba espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba ahí cuando ella estaba lista para regresar. El verdadero desafío llegó cuando Camila decidió presentarle a Sebastián a Mateo y Sofía. Habían estado saliendo durante 6 meses, y aunque la relación era cada vez más seria, la idea de introducir a alguien nuevo en la vida de sus hijos la aterrorizaba. Habló con ellos primero, preparándolos. Mateo, que ahora tenía 12 años, fue cauteloso pero abierto. Sofía, de 10, fue más escéptica. «¿Es como papá?», preguntó con desconfianza. «No, cariño», respondió Camila honestamente. «Es diferente. Y yo también soy diferente ahora». El primer encuentro fue en un parque de diversiones en Guadalajara, un domingo por la tarde. Sebastián llegó con una sonrisa nerviosa y regalos cuidadosamente elegidos para ambos niños.
un videojuego que Mateo había mencionado querer y un set de arte para Sofía, quien amaba dibujar. Fue extraño al principio. Los niños fueron educados pero distantes. Pero Sebastián tenía un don natural con los jóvenes. No intentó forzar nada, no pretendió ser su padre. Simplemente fue él mismo. Genuino, divertido, interesado en lo que ellos tenían que decir. Para el final del día, Mateo estaba hablando animadamente con Sebastián sobre fútbol, y Sofía había comenzado a sonreír cuando él hacía bromas tontas. No fue amor instantáneo, pero fue un comienzo. Mientras tanto, la vida profesional de Camila continuaba floreciendo. El proyecto de los hoteles boutique había sido tan exitoso que le habían ofrecido un contrato permanente como consultora creativa para la agencia. Podía trabajar principalmente desde Guadalajara, con viajes ocasionales a Ciudad de México. Su negocio propio también crecía. Había contratado a 3 diseñadores más y había alquilado un pequeño estudio en el centro de Zapopan. Económicamente, estaba mejor de lo que había estado en toda su vida. Pero más importante que el dinero, era el sentido de propósito y autonomía que sentía. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, recibió una llamada inesperada. Era Diego. «Camila, necesito hablar contigo», dijo con voz tensa. «Es sobre Elena». Se encontraron en una cafetería neutral al día siguiente. Diego se veía cansado, con ojeras pronunciadas y el cabello más gris de lo que Camila recordaba. «Nos vamos a divorciar», dijo sin preámbulos. «Elena y yo. Resulta que ella me fue infiel». La ironía no se le escapó a Camila, pero no sintió la satisfacción que pensó que sentiría. En cambio, sintió una extraña mezcla de lástima y indiferencia. «Lo siento por ti», dijo sinceramente. «¿De verdad?», preguntó Diego con incredulidad. «Sí», respondió Camila. «No te deseo mal, Diego. Ya no siento nada hacia ti, ni amor ni odio. Solo... nada. Y eso es liberador». Diego la miró con ojos llenos de arrepentimiento. «Cometí el mayor error de mi vida al perderte. Lo sé ahora. He tenido mucho tiempo para pensar en ello. Elena nunca fue lo que tú eras. Nadie lo es». «Diego, no», dijo Camila firmemente. «No voy a ser tu consuelo o tu tabla de salvación. Esa parte de nuestras vidas terminó. Ambos seguimos adelante». «¿Hay alguien más?», preguntó él, aunque por la expresión de su rostro parecía ya saber la respuesta. «Sí», admitió Camila. «Hay alguien. Alguien que me valora, que me elige cada día, que entiende que el amor es una acción, no solo un sentimiento». «¿Es feliz? ¿Te hace feliz?». Camila pensó en Sebastián, en cómo la esperaba después del trabajo con una sonrisa, en cómo leía sus diseños con genuino interés y admiración, en cómo jugaba con Mateo y Sofía sin intentar reemplazar a su padre, en cómo la besaba como si fuera lo más preciado en su mundo. «Sí», respondió. «Me hace muy feliz, pero más importante, yo me hago feliz a mí misma. Él solo complementa eso». Fue la última conversación profunda que Camila tuvo con Diego. Después de eso, su relación se mantuvo estrictamente coparental. Se comunicaban sobre los niños, coordinaban horarios, asistían juntos a eventos escolares, pero la historia entre ellos había cerrado definitivamente. Un año después de su primera cita, Sebastián le pidió a Camila que se mudara con él a Ciudad de México. Era una oferta tentadora. Su relación era sólida, los niños habían llegado a quererlo, y profesionalmente, estar en la capital le abriría aún más puertas. Pero Camila dudó. Ciudad de México estaba a más de 5 horas de Guadalajara. Significaría alejar a Mateo y Sofía de Diego, de su abuela Lucía, de sus amigos, de todo lo que conocían. «No tienes que responder ahora», dijo Sebastián cuando vio su vacilación. «Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que donde tú estés, ahí quiero estar yo». Camila habló con los niños. Sorprendentemente, ambos estuvieron abiertos a la idea. Mateo estaba emocionado por las oportunidades que Ciudad de México ofrecía. Mejores equipos de fútbol, más actividades,
Sofía, aunque más reacia a dejar a sus amigas, también veía el lado positivo. Hablar con Diego fue más difícil. Como era de esperarse, se opuso. Hubo discusiones acaloradas, amenazas de acción legal, momentos de tensión extrema. Pero finalmente, con la mediación de sus abogados y un terapeuta familiar, llegaron a un acuerdo. Camila y los niños se mudarían a Ciudad de México, y Diego tendría a los niños durante todas las vacaciones escolares y 2 fines de semana al mes, alternando entre que él viajara a la capital y que los niños regresaran a Guadalajara. La mudanza fue agridulce. Camila amaba Guadalajara. Era la ciudad donde había construido su nueva vida. Pero también entendía que a veces el crecimiento requiere cambio, incomodidad, valentía para saltar al vacío. Su madre la ayudó a empacar. Mientras envolvían platos y fotos en papel periódico, Lucía le dijo: «Estoy muy orgullosa de ti, hija, de la mujer en la que te has convertido. No muchas personas pueden pasar por lo que tú pasaste y salir más fuertes del otro lado». «No sé si soy más fuerte, mamá», admitió Camila. «Solo sé que soy más yo misma. Eso es exactamente lo que significa ser fuerte». La vida en Ciudad de México fue una aventura completamente nueva. Sebastián había encontrado una casa hermosa en Coyoacán, con un jardín donde los niños podían jugar y un estudio perfecto para que Camila trabajara. Por primera vez en años, Camila se sintió parte de una familia que funcionaba, donde todos se respetaban y apoyaban mutuamente. Mateo y Sofía se adaptaron sorprendentemente bien. Hicieron nuevos amigos en sus escuelas. Se unieron a clubes y equipos deportivos. Y aunque extrañaban a su padre y a su abuela, las videollamadas frecuentes y las visitas regulares ayudaban a mantener esas conexiones fuertes. Una tarde de diciembre, exactamente 5 años después de haber descubierto la infidelidad de Diego, Camila se encontró sola en la casa. Sebastián había llevado a los niños al cine, dándole unas horas de tranquilidad que no sabía que necesitaba. Se sirvió una copa de vino y salió al jardín. El aire era fresco. El cielo estaba despejado. Se sentó en una banca bajo un árbol de jacarandas y pensó en todo el camino que había recorrido. 5 años atrás había estado destruida, rota, convencida de que nunca volvería a ser completa. Había creído que su valor dependía de su matrimonio, de mantener unida a su familia, de ser la esposa perfecta. Pero todo eso había sido una ilusión. La verdadera Camila, la que había descubierto en estos 5 años, era mucho más compleja y hermosa que la versión que había tratado de ser para Diego. Era una mujer de negocios exitosa, una madre presente aunque imperfecta, una compañera amorosa pero independiente, una artista con voz propia. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sebastián, una foto de él, Mateo y Sofía en el cine, todos sonriendo con palomitas en mano. El mensaje decía: «Te extrañamos. Llegaremos pronto con tu postre favorito». Camila sonrió. Esta era su vida ahora. No perfecta, pero real. No sin desafíos, pero llena de amor genuino. No la vida que había planeado, pero la vida que había elegido construir desde las cenizas de su dolor. Pensó en las mujeres que, como ella alguna vez, estaban pasando por traiciones similares. Quería decirles que el dolor no dura para siempre, que la traición, aunque devastadora, no define quién eres o lo que mereces. Que está bien llorar, estar enojada, sentirse perdida, pero que del otro lado de ese dolor hay una versión de ti misma esperando, más fuerte y más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. Entró a la casa cuando escuchó el carro de Sebastián llegar. Los niños entraron corriendo, contándole sobre la película mientras Sebastián la besaba suavemente y le entregaba un pedazo de pastel de chocolate de su pastelería favorita. Mientras cenaban juntos, riendo y conversando sobre los planes para la semana siguiente, Camila sintió una paz profunda. Había aprendido que el amor propio era el fundamento de todo lo demás, que merecía un compañero que la eligiera cada día, no uno que tuviera que serle fiel por obligación,
que sus hijos aprenderían más de verla feliz y auténtica que de verla miserable pero casada. La traición de Diego había sido el peor momento de su vida, pero también había sido el catalizador que necesitaba para despertar, para dejar de vivir en automático y empezar a vivir intencionalmente, para dejar de buscar su valor en otros y encontrarlo dentro de sí misma. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Camila abrió su computadora y escribió algo que había estado pensando durante meses. Su historia. No para publicarla, no para que otros la leyeran, sino para ella misma. Para documentar el viaje de una mujer que se perdió en su matrimonio y se encontró en su divorcio. Escribió sobre el dolor de la traición, pero también sobre la belleza del renacimiento, sobre cómo el final de algo puede ser el comienzo de algo mejor, sobre cómo el amor propio no es egoísta, es esencial, sobre cómo perdonar no significa olvidar y cómo seguir adelante no significa que no te importó. Cuando terminó, eran casi las 3 de la mañana. Sebastián apareció en la puerta del estudio, medio dormido. ¿Sigues despierta?, preguntó con voz ronca. Acabo de terminar algo importante, respondió Camila. ¿Qué? Mi historia. Nuestra historia. Todo lo que he vivido estos últimos años. Sebastián se acercó y la abrazó por detrás, besando su cabeza. ¿Y cuál es el final de esa historia? Camila sonrió, guardando el documento. El final es que no hay final. Solo continuaciones, nuevos capítulos, nuevas posibilidades. El final es que sobreviví, crecí, y encontré una felicidad que ni siquiera sabía que era posible. «Me gusta ese final», dijo Sebastián. «A mí también». Se fueron a dormir abrazados, y por primera vez en muchos años, Camila no tuvo pesadillas sobre la traición. Solo soñó con el futuro, con los negocios que construiría, con los lugares que viajaría, con los momentos que compartiría con las personas que amaba y que la amaban de vuelta. Porque al final del día, eso era lo único que importaba. Rodearse de personas que te valoran, hacer un trabajo que te apasiona, criar hijos que entienden que el amor propio no es opcional, sino esencial, y despertar cada mañana sabiendo que estás viviendo tu verdad, no la vida que alguien más espera que vivas. Camila había pasado por el infierno de la traición y había salido del otro lado no solo intacta, sino transformada. Había aprendido que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es opcional. Que puedes elegir quedarte en el resentimiento o puedes elegir usar ese dolor como combustible para construir algo mejor. Y mientras la ciudad dormía fuera de su ventana, Camila supo con absoluta certeza que había elegido bien. No solo al dejar a Diego, no solo al abrirse a Sebastián, sino principalmente al elegirse a sí misma, una y otra vez, cada día. Esa era la verdadera victoria. No encontrar otro amor, sino recuperar el amor por sí misma.